Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana bajo el título La sublime gracia de Dios. La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. No es que ahí se termine la gracia, sino que cuando dice se culmina, es como ese es su máximo éxtasis, por decirlo de esa manera. Juan 1, 16 y 17, Juan 1, 16, 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, tremendo, ¿no? Hermanos, la Biblia está llena de detalles que no podemos obviar, que nos ayude el Espíritu Santo a entenderlos. Pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley entró por Moisés, se le fue dada a Moisés. Lo recuerdan, ¿verdad? El pueblo se queda abajo, Moisés sube al monte y ahí se le dan las tablas de la ley. Esa es la ley de Moisés, hermanos. O sea, los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis. C-H-A-R-I de puntito o I latina S. Charis. Que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás. Todos podemos extenderla, ¿verdad? Todos podemos ser bondadosos con alguien. Todos podemos hacerle un favor a alguien, bendecir a alguien. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente, más fuerte. Hermanos, la gracia es lo siguiente: es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. La gracia es en que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado merece que hubiésemos sido malditos o maldecidos, si se puede decir así, por Dios. Pero Él nos dio su gracia. La gracia, hermanos, viene desde Adán y Eva. Cuando ellos pecan, recuerdan que Dios hace que un animal muera para expiar los pecados de ellos. Hay sangre, ¿verdad? Si no, Adán y Eva hubieran muerto irremisiblemente. Y entonces pasa el tiempo y se tienen que matar animales. ¿Para qué? Para expiar los pecados de la gente. Pero la sangre más preciosa vino el día del Gólgota, ¿verdad? Esa es la sangre que quita todo pecado y fue derramada una vez y para siempre. No es necesaria más sangre. La sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, fue derramada una vez en la cruz. Y esa sangre nos alcanza a ustedes, a los hijos suyos, a los hijos de sus hijos y así sucesivamente hasta que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Ok. Misericordia y gracia no son la misma cosa. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Misericordia y gracia no es lo mismo. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia que aunque no son lo mismo, la misericordia retiene el castigo que merecemos. La misericordia retiene el castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. ¿Ok? La misericordia de Dios retiene la ira
el castigo de Dios sobre nosotros. Pero la gracia no solamente retiene la ira, el castigo, sino que nos bendice a pesar de cómo somos. Misericordia y gracia. En la misericordia, hermanos, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo en nuestro lugar. Tito 3:5. Atención a esto, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué dice? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda. Pero Él va más lejos, hermanos, que la misericordia, y extiende la gracia a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios, según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Levante la mano así. Yo soy enemigo de Dios. ¿Estás loco, Abraham? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, dice la palabra lo siguiente. Romanos 5:10. Pablo dice a los romanos lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida que Él entregó en la cruz. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok, vamos bien hasta allí, hermanos. Misericordia, gracia. Éramos enemigos, éramos pecadores, somos todavía, enemigos ya no, somos pecadores. Y aquí es donde la gracia, hermanos, de Dios entra. Escuchen lo que les diré. Toda persona que no ha recibido a Cristo en su corazón es enemigo de Dios, por más linda gente que esta persona sea. Usted puede pensar en sus familiares hoy. Si su hermano, si su papá, si quien sea, no ha recibido al Señor, no le ha entregado su vida a Cristo, esa persona es enemiga de Dios. Tranquilos, por eso estamos aquí. Porque la gracia puede alcanzar a esa persona. Esa es la gracia. Tranquilos. Sé que es difícil poder verlo de esta forma. Poder decir, Dios mío, pero mi hermana, mi hermano, pero mi hijo es enemigo de Dios. Hoy aprenderemos, hermanos, hasta cómo orar por los que no conocen al Señor. Vamos despacio. Jesús murió por misericordia y amor por todo el mundo, pero otorgó la gracia a quienes, lo acabo de decir. Jesús murió por misericordia y amor por todo el mundo. ¿Lo recuerdan? 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Él murió por misericordia y amor por todos. Pero ¿a quién otorgó la gracia, hermanos? ¿A quiénes? A los que creen. ¿En qué? Seamos más profundos. A los que creen. ¿En qué? ¿En quién? Correcto, en Jesús. ¿Pero qué? ¿Qué de Jesús? Porque todos dicen, yo creo en Jesús, ¿verdad? Los presidentes del mundo dicen, God bless you. God bless America, dice aquel de allá arriba, ¿verdad? Y
Todos dicen, God bless the world, etc. Dios bendiga. Y algunos se atreve a decir que conoce a Jesucristo. Pero, ¿creer qué? Creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro en quien tengamos salvación, solamente en Él. Ahora bien, a los que tienen fe, en otras palabras, a los que creen en Jesús. Romanos 4:16. Por tanto, dice, es por fe. ¿Qué es por fe? Ustedes pueden leer el contexto de ese capítulo y está hablando de Abraham y la fe. Básicamente, desde el versículo 1 empieza a hablar de Abraham y la fe. Entonces dice, por tanto, es por fe, para que sea, ¿qué más? Por gracia. Wow. Es por fe, hermano Carlos, para que sea por gracia. No puede tener usted la gracia de Dios sin la fe. Es sencillo. 2 por 2 igual 4. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros, el pueblo de Israel, y nosotros los adoptados. No solamente para lo que es de la ley, ahí está, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. NTV. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el Padre de ¿quiénes, hermanos? De todos los que creen en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Versículo clave, Efesios 2:8. Lo conocemos perfectamente. Lo conocemos perfectamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues ¿qué, hermanos? Pues es don de Dios. NTV, Javier. Este es maravilloso lo que dice. Dios, dice Pablo, a ustedes los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. A ustedes no les alcanza. Ustedes no hicieron la tarea para que les alcance, nos dice Pablo. Es simplemente un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para los que creyeron. Cuidado con eso. No, tranquilo. No te preocupes, es un regalo de Dios. Ah, ok, dice la gente. Entonces estoy bien, porque yo ya está. No. Tienes que creer. Tienes que creer. Me voy a adelantar porque me pica la lengua por decir esto. Cuando usted ore por su familia que no conoce a Cristo, su oración, hermano querido, debe ser independientemente el pecado terrible, mediano, enorme que su familiar tenga. Su primera oración tiene que ser que mi familiar crea. Ese es lo primero. Porque uno se quiere ir al final. No, cámbialo. Quítale el mal carácter. Hermanos, nada de eso va a pasar. Para que esa persona cambie, lo primero que tiene que hacer es abrirle el corazón a Jesús. Y entonces tomar de la gracia del Señor para que su vida pueda cambiar. Tenemos que aprender también a orar. Padre, que mi hermano, que mi mamá, que mi hijo crea que tú eres Jesús, que tú eres Dios.
Hay un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas 23, 39. Todos conocen el pasaje, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo ya crucificado. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Qué significa injuriar? Se burlaba de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué dice antes que le injuriaba? Porque lo que le estaba diciendo no lo creía él. Es lo que el ladrón escuchaba, que todos los soldados romanos le decían: bájate. Si tú eres el Cristo, como dice ese rótulo allí, este es el rey de los judíos, bájate, bájate. Lo decían porque no lo creían. Y este hombre tampoco lo creía. El ladrón malo, como lo llama la religión, ¿verdad? No lo creía. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, atención a los detalles, hermanos, ¿ni aún temes tú a Dios? Usted no puede temer si no cree en algo. Por ejemplo, el que le teme a la oscuridad. Dice mi esposa que el 80% de niños le temen a la oscuridad. Yo era uno. Ay, hermano, yo no podía ir al baño solo. Más que en los pueblos el baño está al fondo del corredor. ¿Ok? Ustedes porque tienen baño en su habitación y todo. No, hermano, yo no tenía baño en la habitación. Tenía que remar hasta el fondo de la casa para ir al baño. Y si mi mamá no iba conmigo, y mi mamá era tremenda porque me decía, hoy te portaste mal, hoy te va a tocar ir solo. No, mamá, perdóneme, ayúdame. Ok. Si usted no le teme a la oscuridad si está en el día, pero cuando ve la oscuridad, cuando ve la ausencia de luz, usted cree que hay ausencia de luz. Y este hombre le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermanos, esta es la gracia sobre este hombre. Si estaba colgado en la cruz, hermanos queridos, el único inocente en esas cruces era Jesús. Los otros dos compatriotas no eran inocentes. Si ese hombre estaba colgado en la cruz, es porque ese tipo había hecho todos los méritos posibles para estar allí colgado. Y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este hombre en ese momento ya había creído. No solamente había creído que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, sino que, hermanos, la gracia le llenó tanto el corazón a este hombre que se fue tan adelante que vio aún después de la muerte de Jesús, vio aún después de la resurrección de Jesús. Hermanos, este hombre vio por encima de nuestra época, por encima de la época de la industria, por encima de la época de la reforma, por encima de la época del siglo XIX, XX, XXI. Se fue hasta el final y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, hermanos, de cierto te digo que hoy que muramos,
Esa fue lo que Jesús le quiso decir. En un rato que estemos muertos, cuando expiremos, hoy, muchacho, tú estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, hermanos, nunca fue a la iglesia. Este hombre nunca habló en lenguas. Este hombre nunca cantó en ningún lado, a menos que alguna otra cosa haya cantado. Este hombre nunca salió a evangelizar. Nunca fue evangélico. Nunca fue católico. Nunca. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. La pregunta es, hermanos, ¿lo merecía este hombre? ¿Lo merecía? No, ¿verdad? Dígalo usted. Igual que nosotros. Igual que nosotros. No lo merecía. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Atención, ¿qué éramos nosotros? Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al diablo, que es el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, no nos creamos tanto. No nos creamos tanto, hermanos. Esto es lo que éramos. No, pero yo siempre he estado en un hogar cristiano. Sí, pero a usted lo que le heredaron fue la religión. Si Dios no hubiera querido, usted no hubiera alcanzado la salvación. Will, que es hijo de un pastor, Will literal quizás nació en las bancas de la iglesia. Ahí nació Will. Pero el papá a Will lo que le enseñó fue, mira, este es el camino. La decisión de tomar ese camino la tomas tú. La tomas tú. A mí me llevaron de chiquito a la iglesia Dios es Luz de la Misión Centroamericana. Me pusieron allí. Mi papá me daba unas moneditas para jugar, porque como yo era terrible no me dejaban ir a la clase de los niños. Yo era terrible, no me dejaban ir. Y mi papá me tenía allí. ¿Qué predicaban? No lo sé. Pero un día Dios me dio amor por la música. Y la música fue lo que Dios usó para alcanzarme, para atraerme con sus cuerdas de amor. ¿Qué usó Dios para ustedes? Ustedes sabrán lo que usó por ustedes. Pero fue allí y todavía estando dentro de la iglesia me desvié, totalmente ausente del temor a Dios. Yo nací de nuevo a los 28 años de edad, 10 años de ser ministro de alabanza. Ahí nací de nuevo a los 28 años de edad, 14 años de eso. Entonces no debo creerme tanto, y menos para condenar a los demás. La gracia de Dios continúa vigente ahora para los que creemos en Él y que pecamos terriblemente. ¿Y que pecamos, Abraham? ¿Pecamos? Pecamos, hermanos, terriblemente.
No se enoje usted con el que peca de una forma diferente a la suya, o igual que usted, pero en mayor escala probablemente. Por ejemplo, dirá alguien, esa persona robó miles de dólares. ¡Wow! Esa persona extrajo miles de dólares. Estoy hablando de cristianos, hermanos. Pensemos en nuestros hermanos. Fulano de tal extrajo tanto, robó miles de dólares. No es cristiano. Yo solamente me robo los lápices de la oficina. Solo compro ropa pirateada. Solo tomo wifi de mi vecino a través de una app. Yo no soy tan pecador. Esa persona que robó miles, ese está más condenado que yo. No se enoje porque alguien peca de una manera diferente a la mía o igual que yo, pero en mayor cantidad. Esa persona de 10 palabras que dice Will, 9 son malas. Yo solo le digo estúpido, tarado, idiota e imbécil a algunos. Y humillo en público a los demás con palabras crueles. Pero no digo malas palabras, yo soy cristiano de verdad. Soy un poco envidioso y egoísta, pero no hay mayor cosa en mí. Sí, hermanos, estamos hablando de cosas tremendas. Estoy metiéndome en cosas terribles. Esa persona es homosexual. Se va a podrir en el infierno. Yo solo no he perdonado y estoy lleno de amargura y odio con algunas personas. Yo sí me iré al cielo. Pero ese homosexual no va a ir al cielo. Se va a podrir en el infierno. Ese es un gran borracho. Dice que es cristiano, pero es borracho. Yo solo soy un poco mentiroso. Lucas 18, 10. Lucas 18, 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. Solo para recordar, los cobradores de impuestos eran considerados traidores por los judíos, porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobraban los impuestos y les cobraban más de la cuenta. ¿Ok? Cierro el paréntesis. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Creo que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad, Javier? Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Entonces dice Jesús en el versículo 14: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y todos los que se humillen serán exaltados. Hebreos 4:6, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace muchos años yo recibí a un hombre que venía, nosotros
en esos años recibíamos a muchas personas. Yo recibí a este hombre y este hombre tenía 50 años de edad en ese tiempo. Yo lo fui a traer al aeropuerto, lo anduve en mi carro, conversando. Y en una de las pláticas, pues uno de alguna forma tiene que hablar con ellos, o ellos con uno, más bien dicho. Yo le pregunté, ¿por qué no te has casado? Ya tienes 50 años. Y él me dijo, Abraham, eso no es para mí. Yo viajo mucho, hago muchas cosas, no tengo tiempo para eso. Bueno, está bien. Recuerdo que me llevó a cenar, comimos sushi, nunca lo olvidaré. Platicamos, lo llevé al hotel esa noche porque lo anduve 3-4 días. Y yo tenía que recogerlo muy temprano al siguiente día, le estoy hablando de que a las 4 de la mañana tenía que volver por él y lo había llegado a dejar a las 12 de la noche. Entonces me dijo, Abraham, ¿por qué no te quedas aquí? Y le dije, bueno, ya que dentro de 3 horas y media tengo que estar aquí por ti, yo me quedo aquí. Entramos, yo nunca había entrado a una suite de un hotel, de hecho no he vuelto a entrar a una suite de un hotel. Es un apartamento, hermanos, para los que han estado en una suite. Es del tamaño de un apartamento, más grande que mi casa. Es del tamaño de un apartamento. Y entonces el sofá que estaba allí lo extendió, me dio una sábana, me dio una almohada, y él entró a la habitación y en 4 horas me estaba tocando y me dijo, vámonos, es hora de irnos. Y yo desperté a las 4 de la mañana, me fui a dejarlo al aeropuerto y se fue. Con los años yo tengo un conocido también, y le estoy hablando 6-7 años después, platicando con este conocido de la cantidad, espérenme, platicando con este conocido, yo le dije, mira, ¿y qué ha sido de? Y ya le dije el personaje este del que les estoy contando. Y me dijo, ahí está, sigue soltero. Él ha entendido que no puede hacer feliz a ninguna mujer. Y yo me agarré de algún lado donde estaba y le dije, ¿por qué me dices eso? Ah, me dice, porque él es homosexual. Ay, hermano, y yo dormí en la misma suite con él. Me dijo, él entendió que tiene una concupiscencia grande que hay dentro de él. Eso. Y él lucha. Y aunque entendió que no va a casarse nunca con ninguna mujer, lucha para no fallarle a Dios con esa concupiscencia. ¿Entienden concupiscencia? Concupiscencia, hermanos, es todas las luchas que usted tiene adentro. El que es alcohólico y dejó de tomar, tiene una concupiscencia dentro de él. El que es mujeriego, el que es mentiroso, el que iba a los casinos, eso es lo que es Santiago. Usted puede leerlo en Santiago, capítulo 1. El que dice que no tiene pecado, dice la palabra, pretende hacer mentiroso a Dios. Todos ustedes y yo aquí tenemos una o varias dentro de nosotros. Una mínimo o varias. Y me dijo, él entendió por su problema que no puede casarse y lucha, subrayen eso, lucha todos los días para no fallarle a Dios. Por eso es que usted y yo, cuando oremos por alguien como él, o como cualquier muchacha que tenga un problema de homosexualismo, usted lo primero que tiene que pedirle al Señor es que esa persona entienda
que tiene un problema. Segundo, que tome la decisión de buscar a Cristo. Probablemente, hermanos, eso nunca se le va a quitar a esta persona. Pero Dios lo vio con ojos de misericordia y de gracia. Esto es lo difícil de la gracia, hermano Carlos. Que la iglesia en general no tiene ni la más mínima idea de cómo manejarlo. La iglesia se aferra, el religioso se aferra a la costumbre, a lo que le enseñaron. Y si tiene un pecador dentro de su congregación, es pateado, pisoteado, porque hermanos, la sublime gracia de Dios para con nosotros no ve nuestra maldad. Lo que hacen nosotros es llevarnos al convencimiento de que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para fallarle lo menos posible a Dios. Olvídense de esas frases. Y lamento yo que hayan canciones que dicen: Señor, nunca más te voy a fallar. Esa es la ilusión más grande del mundo. Eso no existe. El que dice hoy: yo no le vuelvo a fallar a Dios. Gloria a Dios si dejaste la bebida alcohólica. Gloria a Dios. Tranquilo, ya te va a venir otra. Ahora vas a luchar con otra cosa. Ahora vas a luchar con qué ver en la televisión. Ahora vas a luchar con lo que ves en la calle. Los hombres se nos van a veces los ojos detrás de un par de pantalones de mujeres. Por eso es que yo digo, ¿por qué me enojo con Will? Porque él peca de una manera diferente a la mía. Cuando yo me enojo contigo, Will, hermanos, apunten esto. Cuando yo me enojo con usted, hermano Carlos, yo lo que estoy diciéndole a usted y a todos ellos es: la gracia de Dios me vale no me interesa la gracia. O sea, tú eres un pecador. Tú eres pecadora. Y yo voy contigo con todo mi conocimiento. ¿Y qué? Y la gracia de Dios la pisoteo. Cuando yo condeno, cuando yo, hermanos, acuso, cuando yo me siento superior a ustedes o ustedes a mí, porque usted peca de una manera diferente a la mía, estoy pisoteando la gracia de Dios. La gracia en este tiempo, hermanos, alcanza para el homosexual, para el violador, para el adúltero, para el mentiroso, para el ladrón, para el depresivo, para el divorciado, para la que es madre soltera, para el que está preso, para el que es adicto, al que odia, al amargado, al envidioso, al egoísta, al manipulador. La sublime gracia de Dios alcanza para todos ellos, siempre y cuando vengan a Cristo. No a la religión, no a una iglesia, a Cristo, genuinamente y sin temor. Al divorciado, al que es madre, padre soltero, madre soltera, al que odia, al amargado. Si está dispuesta la persona y quiere agradecer a Él por su gracia, vendrá a Él tal y como es. Que esa persona, nosotros debemos de decirle: ven a Cristo así como estás. Así como estás, ven. Y hermanos, si esa persona está dispuesta, si usted oró correctamente por su familiar y usted tiene la oportunidad de un día escucharlo y su hermano, su hermana, su tío decirle: mira, yo tengo este problema,
pero yo quiero ayuda, usted le dice, ven como eres. El Señor no te echa fuera, pero no te dejará así. Él te ayudará a cambiar en el proceso. Hermanos, quisiera decirles, el Señor te va a quitar de raíz los deseos que tienes, pero yo no puedo decirles eso. Eso sería querer ponerme en el lugar de Dios. Él puede hacerlo, hermanos, sí, puede hacerlo, pero a veces nos deja con la pierna coja, como lo dejó a Jacob. ¿Ustedes recuerdan? A veces vienen esos deseos de volver a probar lo que antes probábamos. A veces vienen esos deseos de que brote de mí aquello que el Señor colgó en la cruz con Él. Y es cuando vuelvo y vengo a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera Juan 1:8 al 10. Lo que les decía hace un ratito, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero qué lindo lo que viene, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, aleluya, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir lo contrario del hermano Miguel, del hermano Carlos, de Kat? ¿Quién soy yo para decirle a usted no es más que un mentiroso? Mentirosos, hipócritas, farsantes. ¿Quién soy yo? Estoy diciendo que ese versículo no tiene poder. Y si esa persona viene y dice, confieso mi pecado, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda mi maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el Proverbio 28:3, hermanos, famoso, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí para allá, no hay gracia, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Sublime gracia del Señor. Cuando usted ore por alguien que está perdido en sus delitos y pecados, como dice la palabra, pídale al Señor que esa persona tome la decisión de creer en Cristo, de buscar al Señor. Ya no ore tanto por... Es difícil, hermanos, porque yo sé que hay cadenas allí, yo sé que hay muros allí, pero antes de orar, Señor, mira la cadena de alcoholismo de ese familiar. Ese es uno de los pecados más comunes, ¿verdad? Alcoholismo, mira, Señor. Dígale al Señor que mi familiar se acerque a ti. Dale el querer, como dice la palabra en Filipenses 2:13, ¿verdad? Dice que es Dios el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer, según su ¿qué? Su buena voluntad. Que el Señor produzca, gracias, es porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, esa es la sublime gracia de Dios.